Exacto. Sí, sí. Pero Exacto. dentro del contexto de los Estados Unidos, a lo mejor eso puede ser mucho más delicado. Claro. Fíjate tú, una de las razones que dicen que por qué pidieron que eliminaran la película de HBO Max es porque la palabra que utiliza John Ridley, que él es quien manda la carta a HBO, que escribió un artículo en Los Angeles Times. John Ridley se ganó el Oscar como mejor guionista por la película 12 años de esclavitud. Una película en donde hablan de los horrores de la esclavitud. En Lo que el viento se llevó no se habla de los horrores de la esclavitud. No. Porque es otra historia, es otra cosa. Sí. Es otro cuento porque el acento está, como vuelvo y repito, es una cosa romántica. En las vicisitudes de esta muchacha con Red Butler, etcétera, etcétera, que es el personaje masculino, y todo lo que pasa alrededor durante la guerra de secesión y después la reconstrucción. John Ridley dice que la película glorifica la esclavitud, ignora los horrores de la esclavitud. Glorificar la esclavitud, ¿qué significa? Fíjate tú, en la película hay dos familias apoderadas, los hacendados, que son la familia de Scarlett O'Hara, la protagonista, que la hacienda se llama Tara, y la familia de Ashley Weasley, que se llama Los 12 Rock. Estas dos familias de alguna forma trataban bien a sus esclavos, no les caían a golpes, no los latigaban, o al menos eso es lo que se ve en la película. Yo quiero creer que dentro de los horrores que tuvo que haber vivido este grupo de humanos, tuvo que haber habido gente que los trataba bien, o sea, no puede ser que el 100% de toda la gente del sur tuvo que haber sido criminales y carniceros que los trataban mal. En el caso de esta gente los trataban bien. Después también hay una cuestión, cuando sucede ya la liberación de los esclavos, que se termina la guerra, los lineamientos de cómo iban a terminar, qué iban a hacer estos ciudadanos como ciudadanos libres, no estaban como bien especificados. Entonces muchos de ellos se quedaron en el limbo. Es así como que al pajarito que le abren la puerta de la jaula y no se va. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi vida ahora? O sea, yo estoy acostumbrado a esto, o sea, ¿para dónde agarro? Me imagino que mucha gente habrá agarrado maletas y se habrá ido, pero habrá mucha gente que, si incluso además los trataban bien, ¿para dónde me voy a ir si aquí me tratan hasta bien? Y eso es lo que pasa también con muchos de estos esclavos de estas familias, se quedaron al servicio de ellos, ya no como esclavos, sino como empleados, vamos a decirlo así, como es el caso de Mami, que es el personaje que hace Hattie McDaniel, que diría la nana de Scarlett O'Hara. Entonces todas estas cuestiones a mi parecer me parecen a lo mejor un poco extremas, pero vuelvo y avalo mi opinión porque no sé realmente qué es lo que se viven en Estados Unidos a razón en cuestión de racismo. Entonces ellos tendrán sus razones de por qué pidieron que la película la sacaran de HBO, que de hecho parece ser que ya la volvieron a poner, pero con unas introducciones. Lo que ellos habían dicho era que solamente iban a colocar como un texto informativo en el inicio y aclarando sobre que el contexto de la película y lo que tiene que ver, porque es que más allá de todo ese tema, la película no deja de ser una joya del cine, que como dices tú, aunque la reestrenen cualquier cantidad de veces, siempre las personas van a ella y es una película de referencia, tiene que ver con una etapa social, pero bueno, como tantas otras películas, ¿no? De aquí a 50 años hablarán así de las películas que estamos viviendo en la actualidad, porque es que son un reflejo de lo que es la sociedad, así que... Además que creo yo que es referente a la historia, o sea, por mucho que la quieras reescribir, la historia es la historia y se supone que es lo que pasó. Y si ya eso fue escrito así, contado así, ¿cómo nos los van a venir a cambiar en este momento si ya muchas personas lo vimos en ese contexto? Es como que, no sé, ahora vengan a hablar de otra manera de Simón Bolívar, por irnos hacia algo que conozcamos más nosotros, que uno dice, ajá, pero esta es la historia que tenemos, no los cambies. No. Más a raíz de eso quisieron como también hablar sobre cómo los personajes de blancos en muchas películas son como los héroes de estas situaciones. Y hablaban, por ejemplo, de la película esta de Emma Stone, la de Vidas Cruzadas, creo que se llama en español. No me acuerdo si es Vidas Cruzadas que se llama la película en español, pero... En español se llama Vidas Cruzadas. Entonces hablaban acerca sobre cómo ella es como heroína en este caso de esta historia y llevando la película, esta película es tremenda película también, entonces quieren como que llevar la historia hacia otro lado por un tema de ubicar a las personas de un lado, un bando en el otro y alejándolo realmente como de lo que el arte cinematográfico quiere plantar con un guión, con una historia, con las actuaciones. Porque igual esta señora de Lo que el viento se llevó, igual
premiada, nominada, reconocida o su trabajo. Y es que siempre va a existir como que esa polémica con respecto a las razas, sobre todo si los ves así, como respecto si ves al límites, razas, tú eres, yo no soy. Pero yéndonos a Venezuela, o sea, a ti te dicen el italiano o el portugués o el negro o el flaco o el gordo y nadie se ofende. Porque ya es algo como cultural, porque ya es algo como que, no sé, te lo estás creyendo tú mismo. O sea, no es una ofensa que te lo digan y la gente hasta se siente orgullosa y se presenta así. Sí, o sea, sí, es así, es que es así. Yo tengo panas que le dicen negro, o sea, el negro, y yo ni siquiera sé cómo se llama. O sea, Sí. yo no sé su nombre de verdad, y se quedó así. Pero ya es como un poquito más cultural. Sin embargo, hay como varias cositas por allí. En Netflix ahorita también está una serie que se llama Hollywood, que estuvo muy famosita, y también se refiere a esta parte de todo esto del racismo. O sea, hay como muchos artistas de colores, y entonces también como que tocan ese tema sensible. Y nosotros viéndolos hace poco también dijimos así como que, ajá, pero si tú pones en el contexto lo que ellos están tocando de esa época era un tema bien delicado, o sea, entonces sí está, a mí me parece que obviando que quizás puedan meterle esa introducción para dejar claro cierto contexto, eso ya está hecho y fue un éxito y lo va a seguir siendo y lo vamos a seguir viendo con los mismos ojos. No, totalmente, pero yo creo que exacto, yo creo que lo que quería de alguna forma resaltar este señor y la otra gente que de alguna forma estaba de acuerdo con cerrar un poco la película por un tiempo, era que se aclarara que lo que pasa en la película no es la verdad de los horrores de la esclavitud. Es cierto, pero la película, vuelvo y repito, el acento está en otra parte. Sí, sí. Está en otro lado. O sea, tú tienes que ser realmente un romántico para disfrutar de esa película. Claro. Además que la cantidad de los detalles, a nivel de producción, el vestuarista se fue hasta Atlanta a revisar museos y a revisar vestidos de verdad y se trajo pedacitos, ¿sabes? Los ruedos, los vestidos. Le recortaron eso para que él pudiera reproducir esa cosa. Entonces a las mujeres les hacían por debajo las enaguas con todos los miriñaques habidos y por haber. Y me recuerdo que una actriz, pero ¿por qué nos tienen que sofocar con todo esto debajo de las piernas? Porque es que no se ve. Entonces el tipo le decía, nadie lo ve, pero tú lo sientes, te lo pones. Entonces, claro, era una recreación maravillosa, no solamente a nivel del vestuario, a nivel de las locaciones. Las casas, si bien todas después terminaron siendo efectos y cartón piedra, o sea, era una reproducción tal de lo que era el brillo de esa época del sur. Y además que yo creo que, obviamente, si lo vemos en esta época que ya hemos visto a nivel de tecnología, a nivel de edición, a nivel de postproducción, otro tipo de cosas que tú dices, wow, pero en ese momento ese cartón piedra o ese papelito que colocaban ahí, que ellos se esforzaban a hacerlo, tenía muchísimo mérito y todavía lo sigue teniendo. Claro que sí, porque eso así como decía, esto es lo que hay ahora. Exacto. Y lo hicimos mejor de lo que había antes. Y a partir de ahí marcaron precedentes para seguir creciendo a nivel técnico. Entonces, por supuesto, claro que sí. Fíjate tú que, por ejemplo, la crítica a nivel, siempre terminan diciendo, por lo que he estado leyendo, que a nivel de producción es una gran superproducción, pero a nivel artístico la película quedó como un poco chueca y le atribuyen la responsabilidad del asunto de que en la medida que se iba haciendo la película el libreto lo iban cambiando, entonces quedó como que si bien contaron la historia, pero no quedó como redondeado, sobre todo la segunda parte de la película, que es posible que sea eso, pero yo vuelvo y les repito, yo me la gozo toda, debe ser porque es que me encantan los personajes, me encantan las actuaciones, los actores están maravillosamente bien. De hecho, Olivia de Havilland, que hace, digamos, la contrafigura femenina, acaba de cumplir 104 años, todavía está vivita la señora, imagínate tú, 104 años, entonces no es una maravilla. Fíjate tú que también Olivia de Havilland había estado nominada como mejor actriz de reparto al lado de Hattie McDaniel, y cuando ella no se gana el Oscar, te podrás imaginar que cayó mal. ¿Cómo no me van a dar mi Oscar? Entonces resulta que Olivia de Havilland, como es una gran actriz, pues después de ahí en años sucesivos pues se ganó 2 Óscares como mejor actriz principal, o sea que de alguna forma su talento fue premiado. Así que, por supuesto. Así que yo creo que, como dice Giovanni, esto va a despertar que el que no la ha visto la va a ver. Y para eso sabemos que la película está disponible, entonces yo creo que ya en HBO.
Yo creo que ya la pusieron otra vez, la Yo creo volvieron. que ya la colocaron. Sí. Sí. Entonces es una opción para que la película o bien el libro, pero enterarse un poco de esta historia y vivir ir un poco a esa época, a ese romanticismo, que a veces también se ha perdido mucho eso y de repente tú ves que constantemente hay nuevas producciones, pero que no evocan tanto ese tema, porque claro, también hemos cambiado y buscan otras cosas, pero si usted quiere ir a ese tema romántico y vivir esas historias apasionadas, entonces es una buena opción. Además que es un clásico, al que le gusta el cine, al que le gusta el arte, es un clásico. O sea, esa es una de las películas que tienes que ver en algún momento de tu vida simplemente por cultura general. Así es. Exactamente. Como decimos en Venezuela, para que no te quede ese hueco ahí. No, por favor, vamos a tratarlo. ¿Cómo defenderte? Así es. Y si les gusta leer, encuéntrense la novela, que la novela es realmente apasionante. Una lectura fácil, una lectura llena de imágenes que corre. ¿Sabes? De ese tipo de lectura que cuando tú empiezas, así casi que llegas ¿para dónde vas a leer? Voy por la mitad. Tengo que terminar la novela. Muy, muy rica, de verdad. Una novela muy, muy, muy deliciosa de leer. Nosotros siempre decimos que vamos a hablar 15 minutos y nos quedamos pegados. Pero bueno, y despídete, que si no nos quedamos aquí hasta mañana echando cuentas. No, yo de alguna forma estoy un poco con prisa porque sé que tenemos el tiempo limitado y bueno, para respetar el espacio del tiempo de los que nos están escuchando. Muchachas, de verdad, gracias por la invitación. Espero que se repita muchísimas veces porque la paso, pero de un bien como no tienen idea. Y espero que también los que nos estén escuchando la hayan pasado bien y bueno, nos puedan seguir no solamente hoy, sino todas las oportunidades futuras. Y si les gusta Igual el vamos a dejar tema, las cuentas. sí, vamos a dejar las cuentas, pero que iba a decir a mi disculpa que si les gusta el tema del cine, ya saben que vamos a estar invitando a Giovanni, vamos a hablar de muchos otros temas, no solamente de cine, pero tienen alguna película de la cual les interese que hablemos, entonces déjenlo ahí en los comentarios. Entonces, bueno, gracias por estar allí, gracias Giovanni por tu tiempo. Sari, Gracias. un beso, muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión con otra película, con otro libro, con otra cosa para echar cuentos por aquí. Así Esto es Nos Cayó el 2020. Chaito. Chaito. Chao, a las dos, todos, chao.